Ahora sí vamos a saludar con nuestro amigo Luis Alberto Cortés, director de Mercanalis, para conversar sobre la situación de las elecciones, que estamos ya solamente a 4 días o 3 días. 3 días, ¿no? ¿Cómo estás, Luis Alberto? Bienvenido a Ecuador en directo. Gracias, Jaime, por la invitación. El otro día no tuvimos mucho tiempo para poder dialogar. En todo caso, pues agradecerte a este distinguido medio que, como les decía ese día, lo veo en las redes cada vez más fuerte. Gracias, Luis Alberto. Bueno, entremos en materia, como dicen, ¿no? Hay tantas especulaciones, Beto, desde hace 7 u 8 días después del asesinato de Fernando Villavicencio, que se han cambiado los números para los candidatos. Se hablaba de una primera vuelta con la candidata Luisa González, pero algunas encuestadoras que por ahí están dando números y algunos analistas dicen que ya no habrá una sola vuelta. Hablan de una segunda vuelta. ¿Qué criterio merece? Lo que hemos tenido en los últimos 7 u 8 días ha sido una guerra impresionante, donde de una u otra manera las desventajas analizadas desde ese punto de esa guerra de comunicación que ha existido en las redes, sobre todo en las redes sociales, esa desventaja la ha padecido el correísmo. Tanto así que cuando se repiten las noticias y se insiste en ciertas cuestiones, termina obviamente generando la duda, la incredulidad, etc. Yo siento que todavía estamos y seguimos en esa posibilidad de que el correísmo gane en una sola vuelta las próximas elecciones. ¿En qué sentido, mi querido Jaime? Lo que no ha cambiado es que en este país, de cada 10 electores, de ese padrón de más de 13 millones de electores que deberían acercarse a votar este 20 de agosto, 3 de ellos o no van a votar, o votan nulo, o votan en blanco. Este es un estudio que no solamente es producto de estas elecciones que se vienen, sino que es un histórico. Si tú revisas el ausentismo, el voto en blanco y el voto nulo, que correspondería a lo que se conoce como votación no válida, está dejando que solo 7 personas en el histórico de las elecciones del Ecuador, solo 7 personas elijan a alguien. Ahí es donde, contra viento y marea, hasta las últimas mediciones en las cuales, como yo siempre digo, creo es en mis números, ¿ya? Hay 3 personajes, 3 de 7, que no se han movido, que siguen dando su aceptación por la candidata, en este caso, que representa a la Revolución Ciudadana. Ahora, la gente dirá, bueno, 3 no es la mayoría, sí, pero son 3 de 7, lo cual equivale, si trasladamos que esos 7 es la votación válida, trasladamos que sigue estando muy cerca de ese 40% necesario para poder ganar en una sola vuelta. La diferencia la sigue manteniendo. El segundo va a estar, según nuestros análisis, obviamente que ocurra algo totalmente raro el día domingo, va a estar a 10 puntos de diferencia. Es decir, a cualquiera que vaya en segundo lugar, lo que le conviene es que Luisa González no llegue a ese 40. Eso es lo que todavía sigue en discusión. Yo sé que hay mucho comentario de que en este caso Luisa González ha descendido. Es correcto en la apreciación de que los últimos acontecimientos desde la muerte de Fernando Villavicencio lo que ha hecho es exacerbar el anticorreísmo, que era el voto donde se estaba consolidando el candidato que fue asesinado. Pasó con la señal de Beto Cortés. Me parece importante el análisis que hace Beto. Beto, tú casi compartes mi opinión. Yo hace un rato hacía un comentario sobre este tema de si hay segunda vuelta o no, y yo siempre he tenido este criterio. Quien se decide a votar por un candidato difícilmente va a cambiar por otro.
Claro. Entonces, para terminar ese análisis que te decía, si de cada 10, 7 son los que votan por alguien, y esa es la votación válida, señores. La votación válida es cuando alguien decide votar por un candidato. ¿Ya? En esa situación hay 3 de cada 7 que se mantienen con Lisa González. Más bien, los otros 4 es donde la mitad de ellos, es decir, solo 2, están ya o habían estado decididos por otro candidato que no sea Luisa González. Y los otros 2, que es donde obviamente es difícil medir en este país, esos otros 2 recién se están decidiendo esta semana. Entonces, por eso es tal vez la apreciación de que se redujo la votación del correísmo, etcétera, etcétera, sino que los últimos acontecimientos totalmente diferentes a cualquier otra elección, lo que ha sucedido, ha hecho que de una u otra manera se genere esa sensación. Pero insisto, es una sensación que obviamente el domingo vamos a ver hasta qué punto es real. Lo que te puedo decir a partir de los análisis es que el correísmo mantiene esos 3 de cada 7 firmes y que con esos 3 le está dando la posibilidad de seguir peleando, ganar en segunda vuelta. En resumen, desde nuestro punto de vista, la candidata Luisa González ya tiene firmada la segunda vuelta. Lo que está peleando ella es ganarla en una sola. Correcto. Con respecto a la última parte, que cuando se cortó la señal, que yo te decía que si migraban o no los votos, ¿tú compartes lo que yo analizaba hace un rato? La decisión es generalmente cuando se hacen este tipo de encuestas ya técnicas, prácticamente sí tenemos que el 80% de los resultados comparten con tu criterio. Por eso es que te decía que hay, en resumen, de los 10 electores hay 3 que no van a votar. De cada 10 electores aquí en el Ecuador hay 3 que no van a votar por nadie. O votan nulo, o votan blanco, o no van a votar. Segundo, de esos 7 que quedan, 3 están con el correísmo. Eso se ha mantenido a pesar de todo lo sucedido. ¿Ya? Y eso es donde prácticamente es donde más se te da la razón de tu comentario, porque hay gente que ya decidió su voto y ahí se ha mantenido, contra viento y marea. Pero de los otros 4 es donde hay también un voto duro que ya decidió no votar por el correísmo, que a lo mejor hoy por hoy ya está decidiendo, y lo que estamos viendo que los personajes más beneficiados, con todo lo sucedido, ha sido pues Otto Sonnenhorner y Jan Topic. Pero hay otros 2, es decir, esos otros 2 de cada 10 que recién se están decidiendo esta semana. Pero de una u otra manera es complicado, con la cantidad de candidatos, con el crecimiento, con la lucha que están haciendo los otros 7, de que definitivamente puedan llegar a alcanzar a esos 3 que ya están con el correísmo. En resumen, yo te diría que de tu comentario hay un 80% total de credibilidad de lo que acabas de decir. Ahora, ¿el voto de Villavicencio se mantiene para Zurita, o ese voto, un porcentaje, podría migrar a otros candidatos? El voto de Villavicencio era un voto que se estaba consolidando en el voto del anticorreísmo. Antes del asesinato de Villavicencio, si todos podemos hacer ese ejercicio, preguntarle dentro de nuestro medio familiar, amigos, etcétera, no hacer una encuesta, sino algo muy cercano. Si uno ya sabía, uno ya conoce, ¿no?, quién es correísta, quién es anticorreísta dentro de nuestros grupos familiares y amigos. Si tú le preguntabas al anticorreísta, a ese que tiene pues un tono muy fuerte en este sentido, estaba ya con Villavicencio, ¿no? Y él iba creciendo en ese sentido dentro de ese anticorreísmo fuerte. Con lo sucedido, y te estoy hablando cualitativamente porque yo creo que de las últimas encuestas, lamentablemente nosotros no hemos podido participar, pero me refiero cualitativamente a nivel de focus groups. Lo que sentimos es que ya ese voto está de una otra manera migrando, va a ser repartido entre, sobre todo, por eso es el crecimiento que está teniendo un Jan Topic y en este caso también un Otto Sonnenhorner, que
sobre todo este candidato está buscando captar ese voto anticorreísmo, porque prácticamente en los últimos, y con toda la apertura que le han dado los medios, su principal comentario ha sido criticar fuertemente lo que fue la administración anterior. Otra cosa que también es importante y que está influenciando mucho en los jóvenes, sobre todo, de clase media, es el tema del debate, donde tuvimos dos candidatos que destacaron tremendamente, ¿no? Con todo el respeto que se merece el candidato Daniel Noboa, pero el comentario que te dice la gente en los focus group cualitativamente es que de toda la trayectoria política de Daniel Noboa, lo mejor ha sido el debate. Y eso aparentemente aseguraría él, porque él tenía un penúltimo puesto, o sea, era Armijos y de ahí venía él, de que a lo mejor ya no quede en esa posición. Y en el caso de Jan Topic, pues prácticamente se nota una extraordinaria preparación y en el debate se dio de que él fue el que mejor manejó el esquema del debate. O sea, definitivamente, a lo mejor Jan Topic no es un candidato tarimero, como lo puede ser Luisa González, ¿no? Que es un excelente candidato en tarima, en caravanas, en puerta-a-puerta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en cambio, en temas de debate, en algo mucho más formal, en algo donde definitivamente depende de la organización, Jan Topic pues se lució, ¿no? Claro. Pero en todo caso, el debate sí podría haber cambiado hasta cierto punto el tablero electoral. Yo creo que consolidó a un Jan Topic como uno de los candidatos fuertes. Si revisamos hasta hace un mes atrás, te voy a pedir que te centres un poquito a la cámara, Beto. Ahí, exacto. Ahí, perdón. Me refiero, en este caso, yo creo que de una u otra manera creció la posibilidad de que esa segunda vuelta sea Luisa González con Jan Topic. Yo creo que ese es el principal cambio después del debate, más que nada en ese 20% del electorado general, sobre todo de los más jóvenes, que reforzó esa figura. Y otra de las cosas que hasta los memes que le hacen a Jan Topic también le están favoreciendo dentro de esa cultura. Correcto. ¿Y cuál disputaría el segundo puesto en caso de una segunda vuelta? ¿Topic? La preocupación hoy por hoy, y por eso es tal vez más allá de todo lo que se ha despertado contra el anticorreísmo, para que el correísmo no llegue a ese 40%, ¿no? He visto análisis donde definitivamente solo con un punto que descienda. Otra vez. Pero bueno, esperemos que se vuelva a conectar. Ahí está, para que lo tengan. Algo pasa con el teléfono de Beto Cortés. Son la cantidad de llamadas que entran a esta hora. Ya me imagino, está muy solicitado, Beto. Sí, en la próxima me conecto de la computadora. La próxima te voy a esperar en estudios mejor, ¿ah? A las órdenes, sí. Bueno, esperemos que nadie llame. No, lo que estaba un poco comentando es que definitivamente hoy quienes están ahí en esa carrera por cantar, desde el punto de vista nuestro de Mercanales, es Otto Sonderhornes con Jan Topic. Asegurarte cuál de los dos pasa sería pues imprudente de mi parte. Siento que están en ese empate técnico por llegar a esa segunda vuelta. Ellos son los que están más preocupados. Y el resto de candidatos, al igual que ellos, lo que están también luchando es que el correísmo no llegue a ese 40%. ¿Qué pasa con Yacu Pérez? ¿Se estancó? Yo creo que a él le perjudicó mucho el debate, ¿no? El vóley. Más allá de que el campeón de los memes y de la ironía fue el candidato Bolívar Armijos. Ya en la práctica, él a la larga no tenía más allá nada que perder, ¿no? Porque todas las tendencias sería una sorpresa que Bolívar Armijos, a lo mejor con ese voto irracional,
haga que él no quede en primer lugar. Pero en todo caso, ya en la parte política, dentro de esos aspirantes, porque si esta entrevista tú me la hubieras hecho hace unos 20 días atrás, yo te hubiera dicho, Luisa González a la segunda vuelta, sin discusión, peleando dar en una sola vuelta, y que habían cuatro que estaban en un empate técnico, ¿no? Mucha gente incluso me decía que es raro que tú tengas tan alto a Jan Topi. Y yo decía, bueno, ya hemos aprendido un poco a ir midiendo sobre todo ese voto que no te dice realmente por quién va a votar. Pero ahí yo lo tenía a un Yacu Pérez, a un Jan Topi, a un Otto de Horner y a un Fernando Villavicencio dentro de ese empate técnico por el segundo lugar. Y yo siento que el debate lo ha afectado. No hay mayor, al menos acá en la costa, sobre todo no hay ese comentario. Su voto fuerte ha sido, o según se registraba, fue en la sierra, pero definitivamente hasta en la sierra, en los pocos grupos que hemos hecho, la cuestión es Otto, Luisa y Topi como los tres principales candidatos sobre los que se va a disputar las elecciones este domingo. Correcto. Bueno, para Yacu Pérez. Oye, Jaime, no sé si compartes conmigo, pero de una otra manera Yacu estaba librando bien el debate, hasta la famosa invitación al Ecuador. No lo hemos visto a Yacu Pérez ni antes del debate que haya tenido algo trascendente dentro de su campaña. Yo no sé si esa disputa o esa pelea que hay entre la CONAIE y Pachacutic, y una ala de Pachacutic que sí lo apoya a Yacu Pérez, la ala cercana al gobierno, tal vez eso hizo que esa candidatura no cuaje. Claro, o sea, él tuvo un techo desde que se lanza la candidatura y ese techo fue, entre comillas, favorable para mantenerse en esa expectativa de crecimiento. Yo lo que decía era que él lo que necesitaba ya no era trabajar su figura, sino, por ejemplo, uno de los errores de su campaña es no haberle dado el peso a la candidata a vicepresidente que él tenía, ¿no? Él tenía que jugarse con otros personajes para poder representar. La gran mayoría de los candidatos no le ha dado el peso a la vicepresidenta. O sea, es como que pusieron una candidata y que le iba a sumar los votos que ella genera. Pero también en campaña es importante darle ese peso vicepresidencial. Es lo que está sucediendo en estos momentos, por ejemplo, por las condiciones que se han dado de la candidata a vicepresidenta de Villavicencio, que de una u otra manera, después del fallecimiento de él, es que viene a trascender su nombre, elevar su nivel de conocimiento y todo. Lo mismo está ocurriendo con Yacu, ¿no? Si tú le preguntas a la población quién es la candidata a vicepresidenta de un Yacu Pérez, o del mismo Jan Topi, o del mismo Otto Sonderhorner, la gran mayoría de la población no sabe quién es. Y han desperdiciado esa oportunidad de poder ir más allá del techo que ellos representan. Yacu entró con un techo y ahí se ha mantenido y más bien ha decrecido. ¿Qué rol ha jugado Rafael Correa dentro de esta campaña en apoyo a Luisa González? Obviamente nacer con una importante votación. El correísmo, como el nombre mismo lo indica, es el reflejo de lo que representa un Rafael Correa, que es impresionante en ese análisis saber que la gran mayoría de personajes que pueden estar relacionados con el correísmo no tienen esa trascendencia, ¿no? Rafael Correa en cualquier cantón, sobre todo de la costa del Ecuador, su percepción llega a un 40, a un 42%. En ciertas mediciones que hicimos en las últimas elecciones seccionales, cuando poníamos si el candidato no fuera tal persona y fuera Rafael Correa para alcalde en tu cantón, era una barrida impresionante. Y más bien, y eso que muchos de los candidatos del correísmo ganaron en las últimas elecciones, pero si hubiera sido Correa hubiera sido mucho más alto ese porcentaje con el cual ganar. En todo caso, lo que quiero comentar es que el correísmo de entrada, en este personaje, Rafael Correa, le entrega ya un porcentaje de votación dura.
pase lo que pase, es lo que se está manteniendo. Recuerda la votación de un Aquiles Álvarez, de una Paola Pavón, del prefecto de Manabí, etcétera. Básicamente están reflejados por la votación de lo que representa Rafael Correa. Es casi como decir, a quien ponga Correa definitivamente va a entrar con un 25% de votación general de entrada. Y es lo que prácticamente ocurrió. Apostándole a una candidata que fue parte de su gobierno, pero que de una u otra manera ha buscado representar en una figura femenina toda esa energía de campaña que pone Rafael Correa en su momento, cuando estuvo pues participando, ¿no? Así que esta pregunta que tú me haces, pues prácticamente la respuesta es el reflejo de una Luisa González dominando las tendencias de las encuestas. La oposición al correísmo, el gobierno de Lasso y el gobierno de Moreno, que tanto han venido criticando al gobierno de Correa, ¿qué debió hacer para desaparecerlo? Haber tenido una administración en la parte social, en la parte de educación, en la parte de salud, superior al tema del correísmo. Son solo 6 años de que el presidente Rafael Correa dejó la administración presidencial de este país, y han sido 6 años donde prácticamente todo lo que hizo este gobierno de Rafael Correa no tuvo ni siquiera el nivel de crecimiento. Hay una frase, aquí a lo mejor los que nos escuchan no van a acusar de correísta, pero hay una frase que es muy fuerte, que dice, ¿no? La gran diferencia entre el gobierno de Lasso y de Correa es que con el gobierno de Correa se contaban obras y no muertos. Claro, se contaban obras. Yo creo que los mejores jefes de campaña del correísmo es, bueno, uno de los mejores, de los últimos, Lasso y el anterior Moreno. Totalmente de acuerdo, mi querido Jaime, sí. Han sido los mejores jefes de campaña porque han mantenido en el recuerdo a un presidente que, claro, gobernó 10 años, pero ya han sido 6 años desde que él se fue y prácticamente en eso se ha sostenido la campaña. Parte de las críticas que recibió Luisa González en el debate es justamente mencionar en cada momento de que eso ya lo hicimos, de que antes estábamos mejor, porque ese es un poco lo más importante que quería dejar, aprovechando pues la exposición que tuvo en el debate. Beto, tú como experto en marketing político, esa participación de Luisa González en el debate, y siempre recalcar que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, era una estrategia. ¿Ok? Claro, ella mantuvo esa exposición que tuvo ahí, ¿no? Este yo creo que fue un debate bien particular porque ha tenido una trascendencia importante en el sentido de consolidar, en el caso de Luisa González, obviamente de consolidar el correísmo, de consolidar ante todo lo que ha sucedido, de que ella a un Rafael Correa en estas elecciones. Entonces, más allá que una estrategia, sí, correcto, es una estrategia en el sentido de ratificar, porque si ya estoy bien, ratifiquemos en dónde estamos bien. Este debate, como digo, tuvo la particularidad de haber sido incluso sintonizado, yo creo que por el acceso que tenemos ahora por diferentes medios. Yo creo que tiene un récord de sintonía interesante, y el post-debate que también ha sido muy importante. Pero, y otra de las cosas, de lo que cada vez conversa y todo, ha habido muy buena participación de ese segmento indiferente hacia la política ecuatoriana que también lo ha visto. En el caso de Luisa, comparto de que siento que ella tal vez no es el formato más cómodo como candidata. Recordemos que esta es su primera nominación individual
hacia la política, ¿no? Y donde ella obviamente pues recae todo el estrellato de lo que significa ser la candidata principal. Yo un poco mi comentario es que como candidata ha sido muy buena en todos los diferentes aspectos, y en el debate ya en una situación más formal, pues eso se va a ir ganando con la práctica. Pero el mensaje fue claro. O sea, ella es Rafael Correa, ella defiende las obras de Rafael Correa, y de que definitivamente una de las principales frases que dijo fue que definitivamente todo lo que hablaron los otros candidatos, ya el gobierno de Correa ya lo hizo. Ajá. Ahora, como les comentaba, ha beneficiado a un personaje de Jan Topic que está manteniendo las tendencias y peleando esa oposición para entrar a una segunda vuelta. Beto, ya en la recta final, ya lo dijiste, pero nuevamente te pregunto, ¿hay o no segunda vuelta? complicada hoy por hoy, porque tenemos un 20%, te repito, que está decidiendo esta semana, y de ese 20% la mitad, el 10% es impresionante, está decidiendo el último día. Por eso 20% no es el voto vergonzoso. Mira, más allá que un voto hay un vergonzoso, alto porcentaje. Sí, pero mira, lo que se está consolidando esta semana es ese 20% que yo le llamo de voto indiferente, que no es un voto vergonzoso, sino que realmente la gente no es que es un nivel de indecisión, pero hacia la indiferencia de la política ecuatoriana, que es uno de los grandes cambios que hemos tenido con los electores en este conocimiento que tratamos de trabajar la mayor parte del tiempo. Es que tenemos un elector que por supuesto tiene el voto vergonzoso, pero yo te diría, Jaime, que en ese análisis ha crecido ese voto indiferente. De cada 10 ecuatorianos, a 4 nos interesa la política, 4 tomamos decisiones, 4 sabemos por quién vamos a votar, etcétera, etcétera. Pero hay un 60% donde está ese gran voto de indeciso, esa es como que la palabra madre, indecisión. Pero dentro de esa indecisión tenemos el voto vergonzoso y tenemos el voto indiferente. En ese voto indiferente es donde crece generalmente la votación que no es válida. Por eso es que el voto indiferente es mucho más fuerte que el voto vergonzoso. Porque prácticamente, y como comencé esta conversación contigo, 3 de cada 10 ecuatorianos no van a votar por nadie, ¿ya? Y se calan ese voto indiferente y siguen siendo indiferentes hasta el final. Porque no es que odian la política, no les interesa, ¿ya? Así que es muy difícil precisar. Yo te repito el comentario inicial que te dije. Las cosas siguen tal cual en el sentido de que tenemos una Luisa González con todo el nivel de confiabilidad y los márgenes de error de las encuestas que hemos realizado. Tenemos a una Luisa González que está ya calificada, aceptada con los boletos para la segunda vuelta, pero con una importante racha de poderla ganar en una sola vuelta. Y que si hay una segunda vuelta, Otto o Topic serían los candidatos que disputarían esa segunda vuelta. Así están las cosas, y como les digo a mis amigos, a comprar canguil, cola, para el día domingo a partir de las 5 de la tarde. Beto, estamos conversando el domingo, te estoy llamando. Chévere, a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Beto Cortés, director de Mercanalis, aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.